a contextualizar un poquito. Estamos en 1937, exactamente el 11 de junio, y en estos montes que tenemos a nuestro alrededor se produjo la ruptura del que se llama Cinturón de Hierro o Cinturón Defensivo de Bilbao, que hizo el gobierno vasco durante el casi año que estuvo al frente de lo que era cuando en 1936, en octubre, se formó el gobierno vasco. Entonces una de las cosas que hicieron fue hacer un cinturón defensivo alrededor de Bilbao. Las tropas franquistas, en una preparación muy fuerte, lo rompieron en esta zona aquí en Urresti, entre Urresti y Gaztelumendi, justo ahí, y ya entraron a lo que serían los valles que rodean Gran Bilbao hoy en día, y ya pues luego entraron a Bilbao. Lo que vamos a hacer hoy es una representación de un poquito esos días, de cómo fue todo y cómo funcionaba en aquellos momentos el gobierno vasco, con todas las consejerías que tenía y todo lo que supuso el esfuerzo de guerra pues para la población tanto de Vizcaya como población de Guipúzcoa, que había venido, también algunos de Áraba, de Navarra, pero sobre todo guipuzcoana, como refugiados a Vizcaya y como combatientes. Yo soy Julen Lezamiz, comandante del batallón número 3 de Acción Nacionalista Vasca, escindidos del PNV en 1931, creo, y entonces durante la guerra aportamos 3 batallones de infantería y un batallón de zapadores, que justamente es el que hizo un poco las trincheras en Gaztelumendi, por donde rompieron el frente. Este es mi emblema, el emblema de Acción Nacionalista Vasca, y soy el comandante, así que por favor seguirme y vamos a ir empezando primero por el primer display, el primer escenario, que es un escenario sobre una escuela de la época con sus alumnos, su andereño, por favor. Esta es una escuela de época, con el andereño, los niños, y bueno, si veis un poquito lo que eran los antiguos pupitres, todo el material escolar, bueno, todo lo que podía haber en esa época, no como hoy. Bueno, pues una de las cosas que se intentó con la República, que fue la que introdujo en los años 30 los institutos también de segunda enseñanza, lo que hoy conocemos como institutos, se instauraron durante la época de la República. Entonces fue un poco la idea de una enseñanza más libre, más laica, que luego ya pues se truncó con el franquismo y sobre todo pues todos los colegios un poco llevados por diferentes instituciones eclesiásticas. Pues vamos por favor aquí, vamos al siguiente escenario, al siguiente display, que es de asistencia social, del consejero Gracia. Asistencia social, aunque su nombre, había otros más importantes, como podía ser cultura, con Leizaola, gobernación con Telesforo Monzón, el propio de defensa que llevaba el propio Lehendakari Aguirre, había muchos más, y uno que tuvo, bueno, el de sanidad también, bueno, todos tuvieron su papel importante. Pero sobre todo uno que tuvo mucha importancia, sobre todo en este mes de mayo-junio del 37, fue asistencia social, que se encargó sobre todo de las evacuaciones de refugiados y de niños que marcharon a Francia, Bélgica, Inglaterra y a la Unión Soviética. Vamos a continuar y vamos a ir a un escenario de un hospital de sangre, un hospital de campaña donde se llevaban a los heridos del frente.
estamos esperando una ambulancia que llegará en un rato, pero os puedo ir explicando un poco por aquí cómo nos organizamos. No sé si sabéis que al principio, cuando estalla la guerra civil, cuando llegó Pedestao, claro, el lado republicano se queda completamente desorganizado y los hospitales también. No hay médicos, los médicos todos eran de familias bien, casi todos se quedaron con el bando franquista y eran médicos civiles, enfermeras de las pocas que ya empezaba a ver, que también se ofrecieron a colaborar con ellos. Se organizaron a través de organizaciones políticas, sindicatos y eso, montaron cada uno su hospitalillo, su puesto de socorro como se pudo. Cuando ya por fin se organiza el gobierno vasco, se militariza la asistencia médica y se organiza la asistencia sanitaria de manera mucho más formal y se crean 4 niveles de asistencia, 4 hospitales. Vamos. Doctor, Por aquí. lo que va a estar pasando... No está rellena, ¿eh? No, la rellenamos ahora. Vale. Dame los guantes. Tiene la ficha que os decía que ya habrá sido atendido en el puesto de batallón. El médico, como veis, tiene una pérdida de uno de los miembros. Probablemente le hayan hecho un torniquete, una primera rectificación de la cura. Dependiendo, él que es el teniente médico que está aquí a cargo del hospital, decidirá qué tratamiento necesita o no. Si hace falta una cirugía, pues el cerrar el muñón, si tienen que explorar otras heridas. Vamos a preparar para transfuir. Otra de los grandes avances fue las transfusiones de sangre. Es curioso porque los primeros bancos de sangre modernos, como los entendemos, aquí en España lo empezó a montar el doctor Duran y Jordá, que era un médico de Barcelona, que su gran avance, porque antes las transfusiones de sangre se hacían de brazo a brazo, con unas jeringas especiales. Se consiguieron poner anticoagulante, que era un citrato, y conservar refrigerada en botellas, pues igual que ahora en vez de en bolsas, en botellas. Y esas botellas había que llevarlas al frente. Cuanto antes se transfundiera el herido, mejor, más probabilidad de supervivencia posterior. Entonces, el gran avance de este hombre fue adaptar camiones frigoríficos para llevar esas botellas al frente. Y los camiones frigoríficos que se agenció fueron de una agencia de pescados de aquí de Bilbao. Los pintaron, les adaptaron, eran motores de gasolina a los frigoríficos y con eso llevaban la sangre al frente. Vamos a continuar, vamos a dejar a los heridos del frente y vamos a continuar con la visita. Así que por favor, si me seguís, vamos a ir al siguiente stand, al siguiente escenario de Industrias Movilizadas. Bueno, este escenario representa Industrias Movilizadas, que dependía de Defensa, del consejero, bueno, realmente era Lehendakari y consejero de Defensa, Aguirre, José Antonio Aguirre, y las Industrias Movilizadas lo que intentaron fue durante la guerra, el esfuerzo de guerra a nivel sobre todo de lo que era la retaguardia, sobre todo trabajos realizados por mujeres, de todos los partidos políticos, desde talleres de costura hasta fábricas donde se envasaba comida, raciones para el frente, que en esa época ya existían, lo que son raciones en latas que hacían en Bilbao, y también los talleres. ¿Qué necesitáis también para trabajar? Pues sí, porque estamos un poco bajos de personal. Sí, te sube... Vamos a aprender. Tampoco es tan difícil. Será una máquina de coser, ¿puedo hacerla? Es que no, este no es mi trabajo. Me quitasteis del frente cuando yo quería. Vamos a ver, en el frente no podéis estar. ¿Por qué? Que no podéis estar, porque lo dice el mando. Pues nada, oye, haré algo... Esto no funciona. ¿O veáis una máquina de confianza o esto qué? Así no se puede ni ayudar ni hacer nada. Siempre igual. Ponte a recargar munición, venga. Bien, pues aquí lo que se hace es recargar la munición. Hay una escasez de munición terrible para la República, el embargo no viene nada bien.
lo que se hace es, se recoge la munición que hay en el frente, que está ya disparada, y se cambia. Se quita esto que tiene el puntito, que es lo que hace que inicie el cartucho. Se quita el pistón, apretando saltaría, lo cambiarías por uno nuevo. Y lo que es más importante, medir la carga de pólvora. ¿Así le parece a usted bien? Adelante. Eso es muy importante que esté bien hecho, porque si no, al soldado que esté en el frente le puede reventar el fusil en la cara. Y no es algo que querramos. Ahora lo siguiente sería, con esta máquina de aquí, colocar la punta, apretarla, y que quedan totalmente paralizadas por falta de munición. Así que hay que hacer toda la que podamos. Lo que habéis oído hace poco ha sido la sirena de alarma aérea, de bombardeo aéreo enemigo, pero bueno, vamos a continuar. Y bueno, euskera esango zuen bebai, bueno, igeletua zen ertzaintzaren elitezko zati bat, motorran gani ibiltzen ziren, batez be motor britaniarrak, eta bi funtzio nagusi eukezan, bata ordena retaguardien mantendu, hau da ez deizien egon hilketak edo lapurketak edo danalakoan. Argazki bat dau Durangoko bombardaketa ostien, martxoak 31an, zelan joan ziren igeletuak Elizako, Santa Mariako Elizaren ostizek eta kalizak hartzera. Hain importanti esan eurentzako da hori. Eta gero beste misio bat zen koordinakundie frenti eta retaguardian artien. Hau da, mezuek eroan, motorran gainien, orduko bidietan kontu izue, zelako bidiek izango ziren, da zelako peligroan, ez da, batez be, hegazkin fakziosoak jaun eta jabe ziren zeruarena, da orduen, hobeto kamufleu edo izkutatu motor baten ganien, auto baten ganien baino. Todos los bombardeos que sufrió Vizcaya, Vizcaya, el norte y toda la República, me imagino que sabéis, la Legión Cóndor alemana, el apoyo alemán a Franco, tanto alemán como italiano. Alemán fue más de armas, de cañones, de asesores y aviación. Ya los italianos trajeron mucho más, aparte de soldados, el cuerpo de tropas voluntarias que también combatieron aquí, y también cañones y aviones. Sin esa ayuda Franco no hubiera ganado la guerra, pero bueno, esa ayuda ya venía de atrás, de antes de la guerra, ya las relaciones ya venían de años atrás. Y la República, pues bueno, el único país que ayudó a la República sin cobrarle fue México. México, el gobierno de Cárdenas, el presidente Cárdenas, porque los soviéticos pues sí ayudaron, pero a cambio del famoso oro de Moscú, que bueno, para comprar armas y aviones se necesitaba dinero. Así que ahora, no sé quién es la persona encargada de explicarnos un poquito esto. Por favor, venid, acercaros un poquito, que os van a explicar mejor que yo. Hitler no estaba muy interesado en participar, pero al final decidió poner algún avión en vuelo con España, un poco para transporte, y trajo algún avión de los que entonces tenía, que eran un poco más sencillos. Y con las derrotas que tuvo en la zona de Madrid y el centro, al final se replanteó el traer ya algún avión que le diera un poco más de guerra al chato de los rusos. Entonces fue cuando trajo este modelo. Aquí vino a España como comandante von Richthofen, que era familia del famoso piloto Barón Rojo que participó en la Primera Guerra Mundial,
y ya con este avión que tenía unas características ya un poco superiores a los rusos, ya el espacio aéreo ya quedó un poco en manos del bando nacional. Entonces la uniformidad que se hizo fue un poco una versión española del traje, porque lógicamente no era el uniforme de la Luftwaffe, y sirvió un poco para ensayo y en cuanto a técnicas de vuelo, como a modernización de los aparatos con vista a la Segunda Guerra Mundial, con lo cual a Hitler le vino de maravilla. De ahí el famoso bombardeo de Guernica, donde se supone que se hizo un poco para hacer unas prácticas, aunque parezca así un poco cruel, realmente eran prácticas de bombardeo y de cómo mover los aviones, cómo compaginar los cazas con bombarderos, y más o menos no os quiero meter un poco más de lío, porque yo creo que es bastante. Porque ya sí podemos hablar de características técnicas, pero no sé, salvo que alguno tenga algún interés. Y aquí tenemos un piloto republicano, y explícanos un poco tu uniformidad, por favor. Para empezar, este tipo de avión, la característica principal es que la cabina va abierta. Entonces era necesario que los pilotos republicanos utilizasen un uniforme de vuelo. Normalmente estos uniformes de vuelo, este en concreto, es una copia del uniforme de vuelo francés de Primera Guerra Mundial. Lo que pasa es que es fabricado en Cataluña, es una copia fabricada en Cataluña. Estos uniformes de vuelo lo que hacían, debido a sus materiales, era sobre todo mantener el nivel y temperatura que el cuerpo necesita mantener a las alturas que volaban estos aparatos. Normalmente el uniforme constaba de dos piezas, era el chaquetón de cuero con un forro de guata, estabilizador de temperatura, y unos pantalones de vuelo también del mismo material de cuero con cremalleras y apertura rápida. Normalmente eran bastante anchos para poder hacer movimientos dentro del avión. Y en este caso, aunque sea verano, es necesario llevar el uniforme de vuelo, aunque no sean los pantalones, pero sobre todo sí el chaquetón, porque a esas alturas normalmente el frío podía ser capaz de congelar a una persona. Este chaquetón está fabricado directamente en una sola pieza de vaca, es baquetilla de vaca, grueso y fino a la vez, en las espaldas de una sola pieza, para que no molestasen las costuras a la hora de pilotar. Y las mangas normalmente tienen que ir con una especie de trenzado o de prisionado para que no entre en las temperaturas. Aquí tenemos los guantes de vuelo, que como veréis son unos guantes muy grandotes, pero que no dejan mucho movimiento al cuerpo. Están hechos directamente para coger los mandos del avión y poco más. Es un tipo de guante que lo que hacía era limitar los movimientos, pero a la vez mantener la temperatura de las manos. Las manos eran muy importantes a la hora de pilotar. Si se entumecían las manos, lo que podía provocar era que el avión se desestabilizase y normalmente acabase estampado, digamos. El avión ruso llegaba más o menos a 3.000 metros de altura. Entonces 3.000 metros, daros una idea, cabina abierta, lo que suponía. Mientras que el Messerschmitt llegaba a 7.000. Por eso ya la cabina ya venía cerrada. Instalada, ¿eh? Entonces, esas son diferencias ya técnicas que ya permitía otro tipo de vuelo. Con lo cual ya hubo unas diferencias a la hora del combate entre ellos. Tenían que trabajar de otra manera. Mientras que los rusos hacían escuadrillas de 3 porque les permitía en poco espacio maniobrar mucho. Estos, como tenían más velocidad, pero eran menos maniobrables, tenían que ir 2 a distinta altura. Entonces estos eran el típico vuelo de altura con luego hacer el picao, porque lógicamente se podían poner por encima de los rusos sin ningún problema, y estos no se enteraban, los otros bajaban y luego, como tenían mucha más velocidad, pues de ahí salían. Nunca había un enfrentamiento directo como ha pasado en las batallas de la Primera Guerra Mundial. Entonces de ahí, claro, todo el tema de uniforme que llevaba el piloto. La VIP 1,
Estas son de 1 kilo. Esto venía en un contenedor de aluminio que llevaba 116 de estas maravillas. Al caer se abría el contenedor y salían las 110 disparadas. Esto contiene dentro termita. Es un material súper inflamable. Incluso si le echas agua, más arde todavía. Y como antiguamente todas las construcciones de las casas, los caseríos eran de madera, vosotros imaginaos el incendio que de hecho que se provocó en Guernica. Aquí tenemos una 250 italiana. Esta la llevan los Saviano Marchetti 79 Spaviero y los SM81 Pipistrello, que si para ponernos en dato fueron los que bombardearon en Guernica, Durango, Eibar, El Orrio, y estos fueron los italianos. Y esto lo que veis aquí son restos de una sede 50 alemana que cayó en el Gorbea. Estuvo 85 años ahí, la encontró un setero que conocía un sitio ahí recóndito que no había estado nadie nunca y la encontró. Y aquí estamos en los domingos y horas libres a fortificar. Copa de Garbo, ¿no? ¿Qué? Copa de Garbo. Pues nada, nosotros venimos a representar lo que eran las brigadas de fortificación. Más en concreto, las que hubieron en la línea del cinturón de la muerte. ¿Qué encontramos? Que al principio, cuando en la construcción del cinturón de hierro, no sé si han oído hablar de él. Vale, hay un poco un debate sobre el tema de la mujer en la fortificación de esa línea. Porque hay cruce de fotografías y demás. Y queríamos aclarar que la mujer allí no estuvo. Porque fueron obras sobre todo dirigidas por el ejército más profesional. Y encontramos, el único documento que se ha encontrado es sobre una mujer de la limpieza de un servicio auxiliar. En cambio, todas las fotografías y documentos hallados que respalden sobre la mujer que estaba trabajando es en la línea de la muerte. ¿Y qué es la línea de la muerte? Se preguntarán. Pues cuando rompen el frente y saben, cuando cae Guernica y se prepara el avance hacia Bilbao, se tenía que hacer fortificaciones para evitar que llegasen. Entonces una serie de fortificaciones que protegieron ese avance y que estaban formadas por esas brigadas de fortificación, que estaban compuestas por cuadrillas de unos 25 personas, entre hombres y mujeres. Caso concreto que encontramos, que cuando se inicia el proyecto, a raíz del Departamento de Defensa, se envían diferentes ingenieros y los propios partidos para que a través de panfletos viniesen más voluntarios para hacer estas obras, ya que bueno, el tiempo apremiaba y cualquiera mano que pueda sujetar una pala o un pico era necesario, con lo cual como pone el cartel sobre los domingos, era porque se juntaban los diferentes grupos de brigadas de fortificación en Bilbao o en otros puntos y los llevaban hacia Arantxa, creo que se llama. Bueno, que no soy de aquí, no sé si lo digo bien. Y para hacer estas labores. Un grupo de mujeres, que no me acuerdo, un movimiento que hubo ahí en la zona del País Vasco, hizo unos documentos que para la época eran de muy buena calidad y encontramos que se hicieron hasta unos 10.000 ejemplares, que eso eran repartidos para aumentar la moral y que la gente se animase a venir voluntariamente.
y otros documentos que, aparte del material fotográfico, avalan la presencia de mujeres, nos encontramos en que hay diferentes nóminas de unas 8 brigadas que estuvieron trabajando, y otras nóminas que eran de gente que ya no solo voluntarios, sino que tenían trabajos más continuados y de más duración. Creo que eso es todo. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Es el Comité de Mujeres Antifascistas. Ah, sí, perdón, el Comité de Mujeres Antifascistas. Eso es la organización que comentaba antes, que se dedicaron a proyectar la implicación de la mujer en los trabajos. Pues vamos a continuar al último lugar, que es el campo de batalla de esta tarde, a las 5:30, y ahí también tenemos los últimos escenarios. Orden público. En España existía la Guardia Civil y existían otras unidades de orden público. Con la llegada de la República crea la Guardia de Asalto, que era para control de manifestaciones, sobre todo en las ciudades. También había aquí una compañía de guardias de asalto en Bilbao. Cuando el 18 de julio del 36 todo se va al garete, el 70% de la Guardia Civil se pasa al bando franquista y muchas también, no tanto, pero muchos también soldados, oficialidades de asalto también, aunque muchos permanecieron leales a la República. Entonces, con ese batiburrillo, sin orden, el gobierno de la República dice: quito todas, como no me fío de ninguna, las quito todas, y forma la Guardia Nacional Republicana, GNR. ¿Qué ocurre? Que aquí, en Vizcaya, en el verano del 36, Guipúzcoa se pierde y queda Vizcaya, bajo una junta de defensa. Entonces, orden público no había mucho, porque todas las instituciones se habían ido al garete. Entonces, con el gobierno vasco, en octubre, pues se intenta solucionar ese asunto y se crea la Ertzaintza, la policía motorizada y orden público, que era, ya estaba funcionando desde noviembre y diciembre del 36, pero realmente su puesta de largo fue en febrero del 37. El gobierno vasco cogió a 40 afiliados de cada partido, de todos, menos de la CNT, a 40, y hizo la unidad de orden público, lo que sea una policía normal y corriente, orden público, que tenía una pequeña unidad de unos 100 personas, que era la unidad de vigilancia y seguridad, diríamos un poco de policía secreta, pero eso era ya más gente enchufada, por así decirlo, un poquito. Orden público era un poco representación de todos los partidos, y tenían su cuartel, bueno, por así llamarlo, detrás, en Bilbao, detrás de donde estaba la Consejería de Gobernación. La Consejería de Gobernación estaba en la Bilbaína. Detrás de la Bilbaína había antes un bar, ¿cómo se llama ese restaurante? La Concordia. Bueno, pues detrás justo está la Bolsa de Bilbao. Pues en ese edificio de la Bolsa, que hoy tiene 5 alturas, antes eran 3, ahí en la Bolsa estaba orden público. Allí estaban, tenían las celdas que a veces se utilizaban, donde los corredores de bolsa se metían en las cabinas, las utilizaban como de pequeñas celdas. Ahí estaba orden público. Ya no me enrollo más. ¿Podéis hablar? Bueno, pues eso, como ha dicho, una vez constituido el gobierno vasco ya creó su propio ejército, su propia moneda. Como veis aquí, pues se editó billetes y monedas. Estos son los billetes que había de curso de la República, y estos son los que hizo el gobierno vasco. Bueno, hizo 5, aunque yo no los tengo todos. Y las monedas, esas supongo que ya las habréis visto más fácil. Esto era un papel corriente que venía en un bloc, así. Y entonces, si veis, los bordes no están rectos como puede ser un billete como esto, he hecho en papel moneda. Esto era un papel normal, que era un recibo. Aquí te firmaba el banco
te ponía la cantidad y te ponía al portador. Entonces cogían con unas tijeras y lo cortaban y quedaban 2 matrices blancas, que, o sea, en total, vamos a decir que era, el papel era así y el billete quedaba así. O sea, quedaba estos 2 trozos blancos aquí en forma de talonario. Entonces luego te lo cortaban, por eso no están tan... y son tan delicados que se rompen enseguida. ¿No ves cómo están? Por eso los tengo aquí. Bueno, pues entonces pues es lo que ha dicho él. Ya creó la Erchaña, que se llamaba entonces, con 2 cuerpos, el cuerpo normal y la motorizada, que era la Igeletua, que eran los que servían de enlaces y controlaban un poco las carreteras. Y eso, pues la Erchaña es la que se dedicó a cuidar en el frente, hasta entraron en combate y eso, aunque luego pues siguieron los guardias de asalto. Partes de asalto, que hubo muchos que fueron los fieles a la República, y guardias civiles que luego fueron mandos en distintos batallones durante el frente. De hecho, uno de los mandos de uno de los batallones que luchó en la batalla de Villarreal era un sargento capitán de la Guardia Civil, que mandaba un batallón de Udaris. Y bueno, hubo muchos fieles en la Guardia Civil que estuvieron de mandos y mandos intermedios de la tropa, pues para poder organizar un poquito el ejército vasco, que era al principio el germen de lo que luego en Vizcaya sería un ejército más organizado. Y también en el asalto de San Sebastián a los cuarteles de Loyola estaban al mando guardias de asalto, que fue cuando le engañaron, que se rendían, que fue a parlamentar y le mataron los del cuartel. Bueno, pues vamos a continuar, ya nos queda poco y vamos a ver un poco más de lo que era tema de lo que es la guerra en sí. Puesto de mando tiene lo básico que necesita para poder dirigir las operaciones y las órdenes que les llegan. Las órdenes les llegan normalmente a través de enlaces. Los enlaces son soldados, gudaris, milicianos, que envían las órdenes bien escritas o bien orales. Luego hay otro elemento que es la radio. Si bien hubo radios en el ejército de Euskadi, no fueron muy utilizadas. Las radios procedían de un barco alemán, el Palos, que fue capturado en diciembre de 1936, y esas radios, que en origen iban a ir a los franquistas, pues se las quedó el ejército de Euskadi y las utilizó. Como eran pocas, se utilizaban para casos muy especiales, y normalmente los que utilizaban o manejaban las radios eran los telegrafistas, los radios de la Ertzaintza o de la Ertzain Igilletua, de la policía motorizada. Y por otro lado, pues están los elementos de escritorio, los mapas, el escalímetro para conocer las distancias verdaderas, la máquina de escribir, donde hacer una serie de documentos y otros tipos de informaciones, y algo de ocio también, oír un poquito de música, porque en algunos momentos no viene mal el ocio. Desde el puesto de mando se controla, digamos, todas las unidades. En este caso, como ha comentado el guía, hay una unidad de las JSU, Juventudes Socialistas Unificadas, el batallón UHP. Detrás está el batallón Martí Hartu, el batallón al que en este caso pertenezco yo. Es el batallón número 56 del ejército de Euskadi y está formado principalmente por vecinos de esta zona, de Erandio Goicoa, del Valle de Asúa y demás. Baitite. Del batallón Martí Hartu. Pues bien, el batallón Martí Hartu defendió la cumbre de Gastelumendi el día 12 de junio de 1937 durante la ruptura del cinturón de hierro. Más adelante, si veis una bandera roja con una estrella de 6 puntas y un loburu blanco, es el batallón ANV3, el tercer batallón de Acción Nacionalista Vasca. Acción Nacionalista Vasca es un partido nacionalista, pero digamos más minoritario en relación con Eusko Gudarostea, que son los batallones del Partido Nacionalista Vasco, que tienen mayor número de unidades. Como veis, para la defensa pues hay fusiles ametralladores, como tenemos aquí el caso de este compañero, morteros para lanzar proyectiles con tiro parabólico, es decir, si hay una posición enemiga cerca, se lanza con el mortero, que sube el proyectil y luego baja encima de la posición enemiga.
Más adelante hay un cañón antitanque, un McLean. Esos cañones, aunque eran principalmente para hacer frente a vehículos pesados y demás, también se utilizaban. Dispara tenso, es decir, los tiros son rectilíneos, no es como el mortero que tiene un tiro parabólico, sino que tiene un tiro rectilíneo. Y más adelante está la posición del batallón Martí Hartu, que podéis ver que hay varios gudaris, cada uno con su fusil en las troneras, y un poquito más adelante un nido de ametralladora con una ametralladora pesada colocada. ¿Qué diferencia hay entre las ametralladoras pesadas y las ametralladoras ligeras como esa? Las ametralladoras ligeras de alguna manera tienen un tipo de disparo más alterno, mientras que las ametralladoras pesadas, como la que veréis en el nido de ametralladora donde está colocada la icurriña, es para disparar sin parar, para hacer fuego sostenido. Y eso es todo, espero que os guste el siguiente paso de la visita. Ahora os voy a poner al más delgado del ejército. Iván, tú vas. Venga, me tumbo yo, me levantáis. Venga, hala. Me lleváis, ¿eh? Arriba. Venga, chicos. Venga, que está mal herido, que se está muriendo. Date prisa, me muero. Corre, que se está muriendo. No, venga. Vaya camilleros que me he hecho. Cabechos. Ahora, descansad. A ver. Ya vale, venga. Ahora. Muy bien, muchas gracias. Me he muerto. Muchas gracias, me he muerto. A ver, ahora en serio. Básicamente, pues, como hay chavales, no voy a ponerme así dramático, ¿eh? Porque no merece la pena. Había, digamos, tres tipos de heridas. Las muy graves, las que se iban de aquí, porque se imagina lo que pasaba, ¿no? O cagando leches o mal. Articulaciones, que si te pilla alguna rotura, pues también es muy peligroso. Y luego en la cabeza, que sean golpes. Nosotros intentamos evaluarlo posiblemente. ¿Cómo sabíamos qué hacer? ¿Cómo evaluar? A ver si la saco. Les colocábamos estas chartelas. Bueno, estoy pasándola por aquí para que veáis. Esto era el sistema era de triaje, pues en plan moderno. Marcábamos lo que tenía, donde tenía, poníamos el nombre, se lo atábamos a la chaqueta y cuando bajaba el puesto de mando, pues se sabía ya un primer triaje, entonces no había que volver a pasar y evitabas que al tío se le hiciese más daño innecesario. Luego ya en el puesto de abajo que habéis visto ya es los médicos y demás. ¿Cuál es el problema que teníamos nosotros? Que estábamos en primera línea y caíamos. Esto supuestamente yo no tendría que llevarlo, pero yo ya llevo mucho tiempo y ya como que eso que me dispare y no devolverlo, pues como que no. Que no debería, pero bueno. Y luego pues teníamos el apoyo, si había posibles, de milicianos o gudaris que nos dejasen en la compañía o el batallón, si la situación lo permitía. Si la situación lo permitía, podíamos tener la suerte de tener alguna mula. ¿Qué hacíamos con las mulas? Los usábamos de transporte. ¿Por qué? Porque hay que pensar que nosotros íbamos a tirar de camilla igual medio kilómetro. Y un peso muerto es un peso muerto. Está constatado en Peñalemona, la última vez que se tomó, la evacuación de Peña de Lemona se hizo de un sistema, digamos, un poco peculiar. Se hizo grupos que corrían igual 50-100 metros, se turnaban y de esa manera bajaban a la gente a toda pastilla y subían recuperando. Y de esa manera, desde Peñalemona hasta Bedia, bajaban a la gente que estaba en las ambulancias a toda pastilla. Yo ya he hecho la subida esa más o menos por donde está y es larga. Aunque sea cuesta abajo, es larga. Y eso. ¿Qué material teníamos? Pues básico. Podíamos tener unas gomas, la típica goma para hacer torniquetes. Y alguno dirá, pues un torniquete o... Mira chico, no había más tu tía. El tiempo es fundamental. Le aplicas un torniquete y para abajo. Un apósito. Los practicantes, como soy yo en mi caso, podría dar alguna inyección, pero no me voy a poner yo en medio del fragor, pues, pero sí lo haríamos. Pero la función fundamental es sacar al herido lo más rápido de aquí, ¿vale?
Y no os voy a aburrir más porque aquello va a ser más divertido, es un cañón, dispare, hace más cosas que nosotros. Y no voy a ponerme aquí a bailar. ¿Vale? Venga, pasarlo bien. Gracias. De Baltimore se los vendieron a Rusia para la Primera Guerra Mundial. Y Rusia vendió una treintena al ejército de la República. La gran mayoría estuvieron en el frente del norte y alguno cayó en la zona centro, ¿no? Es un 36 milímetros, 37 milímetros, 5 cartuchos de munición, eficacia 1000 metros, pero a 300 metros era infalible, vamos. Para los carros de combate de la época, porque luego se quedó muy obsoleto, ¿no? Después, tiro tenso porque, bueno, tenía un visor, igual que una ametralladora, lo mismo que una ametralladora, fijaba el objetivo y podía disparar los 5, ¿no? Entonces, bueno, a 300 metros no escapaba ni uno. Y bueno, aquí estuvieron en la zona de la Rabechu y por ahí, pues, estuvieron alguno de estos. Esta es una escala exacta, es escala 1-1, que bueno, está hecho pues con machacadores de ajos, con apretafregonas, con manetas de mobilete, con plato de pulpo, con accesorio ese de la escobilla del váter, agujereado. Y vamos, pero es exactamente igual. Ahora que hemos hecho las 3 R's, ¿no? Reciclar, reducir y reutilizar. 4. O sea, está abajo tenemos otro que es un Snyder 75, justo enfrente. Somos Artillería Vergara. Nos denominamos, como no nos hemos inventado un nombre más bonito, pues si somos de la zona, pues nos llamamos así Artillería Vergara, ¿no? Y el artista que lo hace está allí, en aquel. Yo solo soy el ayudante de cocina, más que nada. Pues nada, no os puedo explicar nada más. Ah, bueno, perdonad, hay un. Este es un subfusil PM28, heredero del PM18. Lo único que le cambiaron el cargador, le mejoraron podía tener 20, 30, hasta 50. Y se denominó aquí naranjero porque se producían en Valencia, en Levante. Otros decían que es que los trajeron los rusos y les mandaron un barco de naranjas y tal. Pero eso es mitología. Vale, pues nada más. Vale. Sí, el batallón Martí Hartu, como hemos comentado, era un batallón de Eusko Gudaroste, era el número 56 del ejército de Euskadi, y estaba formado por gente de Granada. Y era gente del valle de Asúa, Chorierri y sobre todo gente de Erandio. Y el comandante del batallón Martí Hartu era Pablo Beldarraino Alalde, que luego fue ascendido a jefe de la 5ª División de Euskadi. La 5ª División de Euskadi, digamos que ocupaba desde Munguía aproximadamente hasta la zona de Maruri, Jatabe, hasta el mar. Ese era el batallón Martí Hartu. Bueno, en general el cinturón eran líneas de trincheras. Las líneas de trincheras tenían delante un parapeto, que en muchos casos la tierra de extracción de la zanja se ponía delante, bien como la veis, o bien en sacos, como veis hay unos sacos. Sargento, flanco izquierdo, flanco izquierdo. Va por la falange que está en el flanco izquierdo. Luego a discreción, luego a discreción. Y mantener aquí la posición hasta el final. Hasta el final. ¡Abre fuego, abre fuego! Ocurría que los sacos a veces blanqueaban con el paso del tiempo y no se recomendaba porque era también bastante visible. Alternado entre las trincheras estaban los nidos de ametralladora. Aquí dentro podéis ver una ametralladora. La ametralladora es
Schwarzerlos, fabricada por Skoda, una ametralladora que procedía del antiguo imperio austrohúngaro, de tal manera que luego Austria, Hungría, las zonas de los países centrales la utilizaban bastante. Llegaron a Euskadi 200 ametralladoras y fueron distribuidas en distintos puntos del frente. La mayoría de los casos las llevaba el batallón Saseta. El batallón Saseta estaba fragmentado, digamos, en compañías, cada una destinada en puntos diferentes. De la misma manera, el batallón Saseta puso sus ametralladoras en el momento de la ruptura del cinturón de hierro aquí arriba, en Castellumén, donde estaban los pocos nidos de ametralladora construidos en la zona. Y a su lado estaba el batallón Martí Artu con fusileros para hacer el fuego de fusiles normal en vez del fuego de fusil automático. Normalmente los nidos de ametralladora disparaban de fuego cruzado, es decir, el nido de ametralladora de la izquierda disparaba hacia la derecha, el de la derecha disparaba a la izquierda, y así los fuegos se cruzaban, y si intentaba el enemigo avanzar, pues le cazaba entre esos dos fuegos. Por delante de la trinchera están las alambradas. Y en el momento que había bombardeos de artillería o de aviación, los gudaris y los milicianos se metían en lo que eran los refugios, que se conocían militarmente como abrigos, y cuando cesaba el fuego de artillería y de aviación, pues volvían a salir a las posiciones para defenderse del ataque de los soldados enemigos que llegaban a pie, porque por mucho que bombardearan, en algún momento tenían que atacar a pie para ocupar las posiciones, y es cuando se solía llegar al cuerpo a cuerpo. Las trincheras, como veis, son rectilíneas. Hubo críticas porque en el momento que cae un proyectil dentro de una trinchera rectilínea, la onda expansiva puede matar fácilmente a más de una o dos personas, con lo cual también, aunque tardíamente, hicieron trincheras en zigzag, de tal manera que si algún proyectil o soldados enemigos entraban dentro de la trinchera, pues les era más difícil matar a más de una persona a la vez. Como curiosidad, aquí detrás, en este cordal que veis, ahí está Vizcaigane, hay una ermita, desde aquí no la vemos bien. En esa ermita dirigió el ataque al cinturón personalmente el general Franco. El general Mola había muerto el 3 de junio en un accidente aéreo. Entonces al general Mola le sustituyó el general Dávila. Pero Franco, para asegurarse que las cosas se hacían como él quería, acompañó al general Dávila en el momento de la ruptura. Y desde esa ermita, que nos la tapan los árboles, desde ahí se dirigió la operación de la ruptura del cinturón de hierro. Y Mola también estuvo en el Soyuve, vigilando desde el otro lado de la ría, tenía ahí su puesto de mando y iba mirando cómo iba cayendo el Soyuve. Para poder aproximarse hasta aquí, que era el punto donde el desertor ingeniero Goicoechea... Nos están bombardeando, no es por nada. Sí, y si no están bombardeando, nos va a venir la lluvia enseguida. Había quedado, digamos, esta zona de enfrente, entre los montes Gastelumendi y Urrusti, sin fortificar. Cuando el ingeniero Goicoechea se pasa al enemigo, les informa que a propósito ha dejado una zona sin fortificar para que luego la conquista sea más fácil. Entonces el ejército de Franco avanza, va moviendo sus fichas, sus posiciones, hasta tomar el monte Vizcargi, que lo tenemos aquí detrás, porque es una zona desde donde se domina el punto más débil del cinturón, es decir, fueron acercando posiciones y, como decía Plácido, tomaron el monte Soyuve, tomaron el monte Vizcargi, con lo cual aseguraron las alturas más prominentes desde donde se dominaba el punto débil del cinturón, como así fue.
El tercio Montejurra se crea en Pamplona, más o menos por las épocas del 18 de julio, con también otros tercios que formaron luego la división de Navarra. Se crea con voluntarios de ciudades, de poblaciones de todo alrededor de Pamplona, de Navarra, Tafalla, Olite, muchos, Aoiz, lo digo bien, ¿no? Aoiz, sí, etcétera, etcétera. Prácticamente son peñas, son los grupos de amigos, sí, cuadrillas enteras que se apuntan. Son dramáticos, pero casos de amigos, la cuadrilla de un pueblo entero que ha caído en combate, o sea, 5 o 6 de chavales jóvenes de poblaciones muy pequeñas, con lo cual es muy traumático el hecho de 5 o 6 jóvenes de la población muertos en el mismo día, en el mismo momento. El ataque al cinturón de hierro es uno de esos momentos en una población que ahora, perdón, no recuerdo el nombre, pero sí que es verdad que como nos formamos con voluntarios que todos tenemos en la mente solamente el servir a Dios, servir a la patria, servir al rey. Somos monárquicos y somos muy devotos religiosos. De hecho, creo que, Pater, podemos hacer una regla para que el público sepa lo que hacemos. Mientras el Pater la hace, simplemente dar un apunte. Ustedes han visto cómo son las trincheras y las líneas defensivas del cinturón de hierro. Son unas posiciones muy estáticas, muy fuertes, muy densas, muy bien hechas realmente, muy difíciles de atacar, y lo que tenemos nosotros son simplemente unos abrigos. Nuestra intención es básicamente avanzar, avanzar, avanzar. No nos vamos a estar aquí días, solamente se realiza un parón por el mal tiempo durante el invierno. Enseguida que se conquista Donosti, viene el invierno y después se reprende la acción, y a partir de Durango es cuando se establece ya la conquista y el asalto al cinturón de hierro. Bueno, adelante, Pater. Requetés, firmes, delante de Dios, Rey y Señor de los pueblos, como soldados que sois de su causa, firmes. La causa que defendéis es la causa de Dios. Consideraos soldados de una cruzada que pone a Dios como fin, y en Él confía el triunfo. Piensa que pretendéis devolver a Cristo la nación de sus predilecciones, que el ateísmo y las sectas le habían arrebatado. Hay una breve oración, poderosa, y esa oración es el Viva España. Si sabemos elevar el corazón a Dios cuando gritamos ese viva, entusiasta, estamos pidiendo a Dios que España viva, que se salve, que vuelva a ser suya. Nosotros, mortales y pecadores, para morir hemos nacido, y toda muerte es buena si abre las puertas del cielo. La muerte en el campo de batalla, combatiendo por Cristo, es la muerte ideal de las almas grandes. Si te llega la hora en el fragor del combate, haz un acto de contrición sincera y quédate tranquilo y confiado, porque el que muere en Dios descansa en la paz de Cristo, y como el que duerme dulcemente, descansa eternamente. Quien tiene en el alma la paz de Dios y lleno el corazón de amor a Cristo, no puede estar triste porque se sabe digno de la vida eterna. Requetés, repetid conmigo: ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Ordena a los requetés que rompan filas. Hasta todo defender. Rompemos filas y cada uno a su posición. ¡Rompan filas! ¡Esta tarde vamos a por vosotros! ¡Caña, caña! ¡Hijos de la pasionaria! Toma nota. Un puesto para 2 hombres. Abrigo para 16. Trinchera de comunicación. Y efectivamente, todo protegido por alambrada.
nos ha mandado unos planos, uno a nuestro amigo Goicoechea, cojonudos. Sargento, ocúpese un momento de la zona. Sí, señor. Soldado, haga el favor de estar atento por si llega alguna señal. Sí, sargento. Ábranme hueco, por favor, para ver al soldado que nos hace las transmisiones. A ver, ¿se puede saber cómo va a tomar las notas si no coge el bloc y el lápiz? Tengo un poquito de memoria, soy soldado de ingenieros, no de infantería. Serán mis malas costumbres de estar con los analfabetos de infantería. Pues sí, pues resulta que sabe escribir y todo. Vaya con su tropa, sargento. Teniente, tiene el último informe de transmisión. Vuelva a su posición, sargento, gracias. Este informe era precisamente lo que esperábamos. Somos el batallón Urget. Nos han mandado desde Extremadura aquí a hacer nuestro trabajo. Hoy, a saltar el cinturón de hierro. Porque nosotros somos profesionales. Nosotros venimos a hacer la guerra. Nuestros mandos decidieron sublevarse. Bien nos parece, nadie nos ha preguntado, pero aquí estamos. Tanto yo como mis hombres. Hombres que estaban haciendo la mili y que les ha tocado ir al frente a luchar. Para que 80 años después, cuando todo esto sea un recuerdo, nos demos cuenta que la gente luchó donde le tocó. Que estas personas, que este teniente, estaban haciendo la mili y sus mandos decidieron enviarle a un bando. Eso no me convierte ni de derechas ni de izquierdas. Simplemente hago mi trabajo en mi caso o simplemente estaba haciendo la mili donde les tocó. Nosotros no somos milicianos, nosotros no somos voluntarios, somos profesionales. Eso también va a hacer que en muchos casos marquemos la diferencia, porque igual que el mejor para hacer unos zapatos es un zapatero, el mejor para hacer la guerra es un soldado. Y eso es lo que queremos representar hoy aquí, donde hemos montado un puesto de transmisiones que está esperando el mensaje apropiado para atacar en el momento preciso. Goicoechea nos ha mandado los planos y sabemos el mejor lugar para poder avanzar. Y lo vamos a transmitir todo, porque la información es muy importante, y la vamos a hacer como la ha visto el compañero, mediante sistemas de puntos y rayas, sistema Morse. Fundamentalmente usamos elementos como este, el heliógrafo, reflejos, puntos y rayas, pero hoy aquí en el norte parece ser que no han pagado el sol y no sale muy a menudo, así que nos hemos tenido que tirar de la bandera de señales. Al compañero que han visto, mueve la bandera hacia un lado es un punto, mueve la bandera hasta el final es una raya. El equivalente a hoy los jovenachos que nos mandan los WhatsApps, pues eso es el WhatsApp de la época. Esa información va a llegar y nosotros la vamos a transmitir con un teléfono, alta tecnología para la época. Ese teléfono lleva el mensaje con un cable. Para espiar en aquella época no hace falta el Pegasus, simplemente con pinchar el cable, seguro que han escuchado la expresión muchas veces, era suficiente. Ese cable llegará al puesto inmediato de primera línea, donde gracias a un elemento moderno en esa época, la radio, en este caso un ejemplo belga, va a poder ser transmitido. La guerra va a llevar grandes avances, uno de ellos seguro que le suena, Radio Nacional de España, entienden el nacional, ¿verdad? Ahora la línea editorial actual yo no voy a discutir. Gracias a esa tecnología, los mensajes van a llegar en tiempo y forma adecuada y no se van a producir grandes errores. Eso es uno también de las ventajas que va a tener el bando nacional. Una tecnología en la que, igual que el armamento, en España no disponíamos. Durante 3 años nos van a ayudar a matarnos todos nuestros grandes aliados. Italia, Alemania en un lado, la URSS en el otro. Si hubiera dependido solo de nuestros recursos, en 3 meses estaba finiquitado. La guerra civil nos va a servir como elemento de investigación y de desarrollo. No solo de armamento, que también. Ponemos el ejemplo de que al principio de la guerra los aviones italianos eran lo más moderno del todo y al final de la guerra se pueden considerar obsoletos, sino también como otra clase de elementos que se van a quedar en nuestro día a día. Os comentaba hoy por la mañana un visitante que efectivamente durante las guerras se desarrollan mucho las cosas, al final la necesidad aviva la virtud y eso es uno de los casos. Vamos a pasar de mandar mensajes rudimentarios a mandar mensajes completos con sistemas de emisora en 3 años. Un país que prácticamente se puede considerar segundo mundista o usa tecnología novedosa en el primer mundo. Algo bueno tendríamos que sacar. Esto es lo que queremos nosotros recrear, acordarnos de esa gente un poquito menos
más encasillada. Y bueno, no queremos alargarnos mucho, acaben con la visita y muchas gracias por venir. Y arriba España. Mi nombre es Carlos Ruiz Alda, teniente de infantería Carlos Ruiz Alda. Mi hermano fue el primer español en cruzar el Atlántico en avión. El 18 de julio, junto con mis falangistas, salimos de Estella, Navarra, a recuperar la provincia de Guipúzcoa para España. La recuperamos en 2 semanas. Nosotros solos no, íbamos con la columna de Cayuela. Nuestro generalísimo, nuestro caudillo Franco, ha decidido tomar esta provincia vascongada, Vizcaya. Comenzamos nuestra ofensiva el 31 de marzo. Somos los héroes de Mochotegui. Nosotros protagonizamos la única carga bayoneta que se ha producido de momento en el norte de España. Somos falangistas de la segunda bandera de la Falange y las Jons de Navarra. Se nos conoce como la Falange de la Calavera. Hoy, en este sagrado campo del honor, recuperaremos las posiciones arrebatadas por la ignominia y asquerosidad de los nacionalistas y comunistas y chusma que están arruinando España para nuestra buena España. Y les enseñaremos una cosa, que hay un José Antonio, pero no es el suyo. No es ese Napoleón Chu Aguirre que dice que es presidente ¿de qué? ¿De qué coño? Si solo hay una España. ¡Falangistas, firmes! ¡José Antonio! ¡Presente! ¡España! ¡Una! ¡España! ¡Grande! ¡España! ¡Libre! ¡España! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡España! ¡Viva España! ¡Viva Franco! ¡Viva! Esta tarde les daremos lo suyo. ¿De quién venimos acompañados? Ahmed, ven aquí. Ven aquí, bonito, ven. Bonito, Ven, bueno. Ven, las carteras, guardad las carteras. Este es nuestro compañero español Ahmed, tan español como nosotros, del protectorado. Nosotros somos una pequeña representación del tabor de regulares número 5 de Alucemas. Los regulares eran una parte considerada de élite, digamos, del ejército. Eran tropas indígenas del norte de Marruecos que participaron en la época del protectorado marroquí en varias batallas, con lo cual ya cuando llegaron a España en la guerra civil ya estaban bastante fogueados. Venían del norte de África, con lo cual llevamos colores áridos, como podéis apreciar. Típica vestimenta, los pantalones zaragüeyes, pantalón bombacho, la bota alpargata y el tarbuch de fieltro. Se formaron unos 50 tabores de regulares que componían unos 80.000 hombres que vinieron a combatir aquí en España. Muchos de ellos vinieron en avión y otros participaron en la batalla del Paso del Estrecho, también en la batalla del Jarama y en el Alcázar de Toledo. Aquí en el País Vasco llegaron a la cota 496 de Soyuve y el 8 de junio de 1937, en una operación nocturna, llegaron aquí a Gamifica y consiguieron empezar a romper ya lo que sería el cinturón de hierro de Bilbao, y a partir de ahí, con la ayuda de los compañeros falangistas, pudimos tomar Bilbao. Mañana tomaremos la merienda con estos señores en la Gran Vía de Bilbao. Por mis cojones.